La mañana del 25 de noviembre de 1891, los madrileños que hojeaban el diario El Liberal se frotaban los ojos sin poder creer lo que estaban leyendo. La noche anterior, el Museo del Prado y todas sus magníficas obras de arte habían desaparecido como consecuencia de un pavoroso incendio que había destruido todo a su paso. Aquellos atónitos lectores decimonónicos no sabían aún que estaban ante una de las primeras fake news de la historia. Este es el terrorífico titular que daba pie a la noticia que ocupaba gran parte de la segunda página del importantísimo diario El Liberal, el 25 de noviembre de 1891. La catástrofe de anoche. España está de luto. Incendio en el Museo de Pinturas. El artículo, firmado por el periodista Mariano de Cavia, daba cuenta con pelos y señales del trágico suceso que había comenzado a eso de las 2 de la madrugada, cuando se disponían ya a cerrar la última edición del periódico. Alguien avisó a la redacción de que el Museo del Prado estaba ardiendo por los 4 costados, y algunos reporteros salieron a la calle para averiguar lo sucedido. Nos echamos a la calle, relata Mariano de Cavia, y al llegar a la Puerta del Sol advertimos desusado movimiento de gentes. ¡Qué desdicha, qué catástrofe, pobre España! Perdemos lo único que aquí tenemos presentable. Así hablaban las gentes mientras corrían ávidos de ver para creer, continúa el periodista. La crónica sigue dando detalles de cómo una vez que él y sus compañeros han conseguido llegar a las proximidades del museo, son testigos de los trabajos de los bomberos, que a contrarreloj tratan de extinguir el fuego. Las bombas, dice, funcionaban con dificultad que llamaríamos extraordinaria si no fuera porque es lo ordinario en semejante servicio. Los chorros de agua que se lanzaban hacia el museo desde la explanada de los Jerónimos más parecían avivar la hoguera que extinguirla. Se señala también en el relato el probable origen del suceso. Los desvanes del edificio ocupados por los empleados del mismo a modo de vivienda. Resalta el periódico que cualquier brasero mal apagado, un fogón mal extinguido, un caldo que hubo que hacer a medianoche, y adiós cuadro de las lanzas, adiós vírgenes y cristos, Apolos y Venus. En el artículo, Mariano de Cavia sitúa en el lugar de los hechos al que debería ser el principal responsable de lo allí ocurrido, el ministro de Fomento, Aureliano Linares Rivas, que se lamentaba diciendo: «¿Pero en qué pensaban mis antecesores? Esto se hallaba en el más escandaloso de los abandonos. ¿A quién se le ocurre que en los desvanes del museo se albergue a toda una muchedumbre, como lo toleraban los anteriores ministros de Fomento?» De hecho, el Liberal cuenta cómo el propio ministro, sintiéndose sobrecogido por la magnitud de la catástrofe, llega a entrar por la puerta principal del edificio con la intención de salvar él mismo lo que pudiera, y sin embargo tiene que ser evacuado pocos minutos después, tras sufrir una aparatosa herida por la caída de parte del techo sobre él. La impactante y sorprendente noticia del incendio del Museo del Prado, con la que se desayunan los madrileños aquella mañana de noviembre, se convierte rápidamente en la comidilla de toda la capital. En cuanto se enteran de lo sucedido, cientos de personas acuden al Paseo del Prado a comprobar, entre curiosos y sobrecogidos, el estado en el que ha quedado la pinacoteca. Y cuando llegan allí, no dan crédito. El museo no tiene ningún daño. Está en pie, está abierto y no aparece por ningún sitio la huella de aquella tragedia. ¿Qué ha ocurrido entonces? Lo que había ocurrido era que nada de lo relatado por Mariano de Cavia era cierto. Ni la llamada de madrugada a la redacción del periódico alertando del suceso, ni las reacciones de la muchedumbre agolpándose cerca del edificio en llamas, ni la presencia del ministro de Fomento en el lugar, ni por supuesto tampoco era cierto el propio incendio. Todo, absolutamente todo había sido lo que hoy llamaríamos una fake news, un invento deliberado del periodista, para el cual había necesitado, por supuesto, la complicidad del director del diario.
De hecho, aquellos lectores que se habían preocupado de leer hasta el final la crónica, ya podrían haberlo imaginado cuando Cavia dice en una esclarecedora frase que ahí va, en brevísimo extracto, la reseña de los tristes sucesos, puntos suspensivos, que pueden ocurrir el día menos pensado. Se estaba dando una noticia falsa, a sabiendas de que lo era, pero ¿para qué? ¿Para qué poner el corazón en un puño a los madrileños? Las razones de Mariano de Cavia las explica al día siguiente en el mismo periódico con un artículo titulado ¿Por qué he incendiado el Museo de Pinturas? Su justificación es que la falsa noticia ha pretendido ser una llamada de atención sobre las pésimas condiciones en que se encontraba la mayoría del patrimonio histórico y cultural español, y señala también la poca previsión que existía en esos tiempos sobre la prevención de incendios y de otras catástrofes. Pone como ejemplo los incendios del Alcázar de Segovia en 1862 o del Alcázar de Toledo en 1887 que vemos en este grabado y que a punto estuvieron de derrumbar ambos edificios, o el de la Real Armería de Madrid y de su arco en 1884, el cual sí que arruinó la construcción que hubo de demolerse meses después y al que ya hemos dedicado otro vídeo en este canal. Todos ellos y muchos otros más que se declaraban en lugares no tan emblemáticos ponían de manifiesto la poca eficacia de los cuerpos de bomberos de la época y de los servicios antiincendios del momento. La mayoría de aquellos fuegos se podrían haber prevenido o bien atajado en sus primeros momentos, pero precisamente la falta de cuidados del patrimonio histórico y la poca eficacia e improvisación de los bomberos de la época hacían que estos incendios fueran devastadores en la mayoría de los casos, como el que vemos en esta otra imagen de la Estación del Norte de Madrid del año 1886. Estos incidentes habían sido repetidamente denunciados por la prensa y por los ciudadanos. Sin embargo, las autoridades seguían haciendo caso omiso, bien por dejadez o bien por no querer o poder invertir el dinero necesario en este propósito. Lo que hizo el periódico El Liberal fue inventar una desgracia para evitarla. Pero, ¿consiguió Mariano de Cavia su propósito? ¿El de que se implantaran las medidas para evitar un gran incendio en el Museo del Prado que lo destruyera por completo? En gran parte sí. La noticia, como es natural, tuvo muchísima repercusión, no solo en nuestro país, sino también en el extranjero, donde varios periódicos europeos informaron de la ocurrencia del periodista español. El ministro de Fomento, Aureliano Linares Rivas, aquel que Cavia había situado falsamente dentro del museo y que supuestamente había resultado herido, parece que tomando conciencia de que esa noticia falsa podía convertirse fácilmente en realidad, acudió unos días después al Prado y allí ordenó desalojar los desvanes y sótanos del edificio, prohibir encender lumbres en ellos y vaciar los almacenes de leña. Los empleados fueron trasladados a unos pabellones para evitar que su vida cotidiana pudiera dañar el importantísimo patrimonio que albergaba el museo. Y todas esas medidas probablemente sí que sirvieran para evitar que la noticia, escrita por Mariano de Cavia el 25 de noviembre de 1891, se pudiera hacer realidad algún día.